¿Recordáis que en Juego de Tronos siempre sucedían cosas importantes durante las bodas? Pues lo mismo sucedía en la corte de Galeazzo Sforza durante la Navidad. Galeazzo Sforza fue duque de Milán entre 1466 y 1476. Fue el clásico líder de trazos caligulescos. Era sádico, atroz, caprichoso, sin demasiada visión política, arrogante, bastante bocazas y, por supuesto, protagonista de varios escándalos sexuales. En 1468, después del fallecimiento de su madre, Galeazzo tomó la única decisión política con la que sería coherente durante todo su mandato. Envió una carta a 150 familias convocándolas a acudir de forma obligatoria a 3 festividades anuales: la Pascua, San José y la Navidad. De estas 3 fechas, la única festividad que consiguió consolidarse como una tradición y con la que Galeazzo cumplió religiosamente fue la celebración de Navidad. Entre el 23 de diciembre y el 2 de enero, todos los años el duque atendía fielmente a sus obligaciones de líder y se desplazaba a Milán dispuesto a celebrar con su corte, con la ciudad y con sus invitados las famosas Navidades sforcescas. A diferencia de Eduardo de Inglaterra, que celebraba la Navidad cada año en una corte distinta, Galeazzo la celebraba irrevocablemente en Milán. Esto era un statement político, porque al hacerlo, Galeazzo construía un espacio nuclear, un lugar sagrado e inamovible, extensible evidentemente al poder del duque. Las Navidades de Galeazzo eran principalmente un evento de propaganda política. Era el momento en el que se estrechaban los lazos jerárquicos. El duque reunía a las familias más prominentes para que le jurasen obediencia en ceremonias públicas. Era un momento de gran carga política, pero también de regeneración y renovación burocrática. Durante estos días se renovaban contratos, se incorporaban nuevos trabajadores, se elaboraban presupuestos, también se saldaban cuentas y se concertaban matrimonios. Fue precisamente en unas Navidades cuando Galeazzo cerró el matrimonio de su hija Caterina Sforza. Otro año, el duque pactó el matrimonio de su otra hija, Bianca Sforza, en el transcurso de una cena navideña. La gran celebración de Navidad era una prueba de obediencia. Galeazzo no permitía que los invitados rechazaran su invitación, y solo una enfermedad grave podía eximirlos de asistir a la Navidad. La festividad se preparaba con mucha antelación. Se encargaban extras de pan, de vino, de leña, de cera, de carne y de dulces. Se construían cocinas temporales y se traían juegos de cocina de otros castillos. Para la Navidad de 1471, Galeazzo mandó hacer un juego de mesa de plata agotando todas las reservas de plata en la ciudad entera. Los días más importantes eran el 24 y 25 de diciembre y el 31 y 1 de enero. En estos días, la familia ducal y sus invitados se reunían en Porta Giovia. Allí llevaban a cabo ceremonias más o menos públicas. Entre ellas, la famosa ceremonia del Gioco. Esta ceremonia consistía en quemar un tronco de roble y enebro. A continuación, el duque vertía vino en un cáliz y echaba una parte al tronco. Bebía un primer sorbo y compartía ese mismo cáliz con el resto de la familia. Hecho esto, el padre debía echar monedas sobre el tronco. Posteriormente, hacía lo mismo con 3 grandes panes. Las cenizas del tronco se reservaban, pues se le atribuían poderes de fertilidad. La Navidad también era el momento en el que el duque hacía acto de presencia en la ciudad. El mismo día de Navidad, el duque, acompañado de toda su corte, asistía a 3 misas en su capilla privada.
El 26 de diciembre escuchaba misa en la iglesia de Santo Stefano. El 27, él y toda su corte se dirigían a la iglesia de San Giovanni. El 28, la misa sucedía en San Francesco y el 31 en la iglesia de San Silvestre. Además de deleitarse con su preciado coro en misa, Galeazzo dedicaba un tiempo a sus peculiares pasiones. Una de ellas era el tenis y la otra era apostar. En el transcurso de unas navidades, los invitados se quejaron porque Galeazzo les obligaba a invertir grandes cantidades de dinero en las apuestas durante los partidos de tenis. Otras navidades, el duque se endeudó de una forma bochornosa en sus largas sesiones de juegos. La corte de los Sforza era muy performativa y los Sforza daban muchísima importancia a la apariencia física. Galeazzo en concreto gastaba grandes cantidades de dinero en perfumes, en maquillaje, lociones para el cabello, para las manos, en joyas y sobre todo en ropa. A lo largo de una cena, el duque se cambiaba varias veces de ropa. Para la Navidad de 1472, mandó confeccionar 22 trajes para sus camareros. Todos ellos iban vestidos con riquísimas vestimentas de terciopelo, amplias mangas con flecos y brocados en oro y en plata. Además, el cantante principal de su coro estaba vestido de terciopelo rojo y con un forro de zorro al estilo francés. En la Navidad de 1476, Galeazzo había reducido drásticamente el número de invitados. Debido a su carácter temperamental, el duque había cosechado una fama terrible y podía sentirse un cierto aire de amenaza en la corte. Resulta significativo que ese mismo año, en la biblioteca del duque, entraron 2 volúmenes con recetas para antídotos en caso de envenenamiento. Además, comenzaron a suceder extraños eventos. Por alguna razón inexplicable, ese año Galeazzo decidió vestir a su querido coro en un riguroso negro, un color que el propio duque detestaba. Durante esos días, la habitación de la duquesa se incendió y las llamas consumieron varios objetos que se encontraban cerca del lecho de la duquesa. También un cometa, con la apariencia de una bola de fuego, fue avistado por varias personas que interpretaron la visión como el anuncio de un evento trágico. Una de esas noches, varias mujeres vírgenes tuvieron simultáneamente el mismo sueño. En él, todas ellas veían el asesinato del duque. El 26 de diciembre, el día de Santo Stefano, la duquesa había tenido pesadillas y el duque se encontraba extraordinariamente agitado. Aún así, Galeazzo salió de su palacio impecablemente vestido de violeta y, como siempre, repleto de oro y joyas. Curiosamente, ese día había rechazado ponerse la usual coraza protectora porque a ojos del duque este elemento incrementaba su volumen. De hecho, Galeazzo era un gordofóbico documentado. Cuando llegó al hall de su palazzo, donde le esperaba toda su comitiva, Galeazzo pareció dudar. Preguntó al resto de acompañantes si debía ir a la iglesia de Santo Stefano o, en cambio, escuchar la misa en su propia capilla privada. Era un día excepcionalmente frío y sus acompañantes le aconsejaron lo segundo. Sin embargo, Galeazzo decidió ir a la iglesia. Allí, en la iglesia de Santo Stefano, víctima de una conjura, Galeazzo recibió 14 puñaladas. En su último suspiro, el duque pronunció sus últimas palabras: «Estoy muerto».